Shalom Alejem, remanente de Israel. Hoy, gracias al Padre, nos ha permitido reunirnos nuevamente para recibir la instrucción o seguir aprendiendo acerca de sus instrucciones, de las que Él nos ha dejado en su Torá. Y pues hoy vamos a ver un evento profético donde también hay instrucción. Y esto que sea de edificación para nosotros, para que podamos conocer más y para poner por obra las instrucciones del Abba sobre todo aquello. Y hoy vamos a estudiar el capítulo número 14 de Bereshit o Génesis. Y pues allí tenemos un acontecimiento importante donde se muestra a Abraham que practicaba leyes de guerra. Conocía esas leyes de guerra. Y usted dirá, ¿leyes de guerra? Sí, también tenemos leyes de guerra en la Torá. Y también vamos a ver cómo ya existía un sacerdocio en los tiempos de Abraham, cómo también conocían el principio de los diezmos. Lo vamos a ver en este capítulo. Abraham, pues, como sabemos, como hemos visto, él conocía una estructura completa de las escrituras de la Torá, porque la transmisión fue desde Adán, que estuvo vivo hasta el tiempo del padre de Noah. De allí, pues Noah vivió hasta la época de Abraham, ¿sí? Y recibieron pues completamente esta instrucción, sin mayor salto, sin mayor adulteración. Conocían todo este sistema de ofrendas que hemos venido estudiando también, de leyes alimenticias, de los animales limpios, de la ley de pureza, de las cuestiones de adulterio. También vimos cómo ellos levantaban altares, diferentes tipos de sacrificio que se dieron y etcétera, etcétera, etcétera. Conforme está escrito en Génesis 26:5, Abraham oyó la voz del Altísimo y guardó los mandamientos, decretos, estatutos. Vemos que escuchó la voz del Abba y que nosotros pues debemos empezar y aprender a escucharla también, porque regreso a la Torá, a la senda de verdad, sí nos muestra pues una serie de instrucciones para regular la convivencia entre los hermanos, entre el prójimo, para adorar al Altísimo y regular la relación, ¿verdad?, entre los que están a nuestro alrededor. Pero también es escuchar la voz del Padre. Y muchas veces nos vemos, no vemos aquello ni nos enfocamos en eso. ¿Por qué? Por buscar solo el conocimiento de los mandamientos y dejamos a un lado algo que está sobre aquello, algo que es clave, la voz del Abba. Y en este tiempo estamos enfatizando también en esto, porque el mandato sí tiene sentido, pero podemos aplicar justicia cuando Él nos guía, cuando el legislador nos instruye para poner por obra, porque si no podemos convertirnos en címbalos que retiñen, en repetidores de las instrucciones, como esos discos, ¿verdad?, que se ponían anteriormente en las consolas, ¿verdad?, que estaban dando allí vueltas y vueltas y repetían y repetían, sin poderlas vivir estas instrucciones, sin poderlas aplicar. Las instrucciones que ha dado el Abba es para aplicarlas. Su voz nos trae dirección
pero también es para aplicarla. Y ese es el reto que tenemos como esta generación de este tiempo que está levantando el Padre, de vivir la palabra, la que está escrita y su voz en la época actual. En esta época que estamos viviendo, con todos los antecedentes que tenemos, con todos los que nos rodean, nosotros debemos de aprender a poner por obra y aprender los principios que están aquí. Si nosotros no aprendemos principios, pues muy difícil vamos a poner por obra el mandato. Se quedará en una nube, en una nebulosa allí, sin vida efectiva. Y vamos a ver aquí el caso de Abraham y Lot aún. Nos dice el capítulo 14, versículos 1 al 14. Voy a leer para poner todo el contexto. Aconteció en los días de Amrafel, el rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarlaomer, rey de Elá, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Berá, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Siná, rey de Anma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sedín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en An, a los emitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mizpah, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tildal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y aquí, en este, vemos que se menciona por primera vez en la escritura el hebreo, aunque Adán
también fue hebreo, porque cruzó, fue creado en un sitio y fue puesto en otro. Aquí se lee el hebreo, híbrido, y que esta palabra viene de la raíz abrad, que es cruzar, ir al otro lado. Y pues aquí tenemos el principio espiritual de que realmente es un hebreo, el que cruza. Recordemos lo que dijo Yeshua, ¿verdad? Que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino, pues, de su amado Hijo. Antes, pues, estábamos muertos en delitos y pecados, y hoy nos ha dado vida juntamente con Mashiach. Hebreos, eso es lo que somos, porque pasamos, pues, de un sitio a otro, porque pasamos de una posición de muerte, de quebrantamiento de la Torá, a una posición de cumplimiento de la Torá. Antes sí, estábamos cumpliendo a medio las instrucciones e igual estábamos muertos. Porque el cumplimiento a medias sabemos que es desobediencia. El Abba, para estos tiempos, para los tiempos actuales, requiere obediencia total, porque lo que se está dando a esta generación, a nosotros, pues es bastante alimento sólido, bastantes principios que muchas generaciones anteriores hubiesen querido tener. Muchas de las cosas que hoy nosotros tenemos, muchas de las cosas que hoy nosotros conocemos. Hoy podemos compartir, podemos estudiar, podemos escudriñar, podemos conocer la verdad. El Abba, pues le plació en esta época a nosotros darnos, pero también eso implica una mayor demanda para nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Padre nos ha dado? ¿Qué es lo que queremos hacer con lo que el Padre nos ha dado? ¿Queremos seguir como antes? Para los que recién están llegando a las sendas de verdad, ¿quiere seguir como antes o quiere seguir el camino de vida, obedeciendo las instrucciones del Padre? Su yugo es fácil y ligera su carga. Necesitamos un corazón dispuesto a obedecer, dispuesto a escuchar su voz, dispuesto a aplicar sus instrucciones. Sigamos leyendo. Versículo 14 nos dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. En la versión que tenemos acá en Occidente, en la mayoría dice criados, pero en la Biblia hebrea dice armó a sus discípulos. ¿Sí? Y pues aquí vamos a ver un ejemplo, un testimonio. Veamos. ¿Sí? Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus discípulos, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y aquí, como les digo, vamos a ver ese ejemplo de testimonio de que armó a sus discípulos. ¿Sí? En hebreo
Esa palabra discípulos es la palabra tamid y se puede traducir como iniciado, como entrenado. Es decir, Abraham entrenó a su gente. Y aquí vemos algo. ¿En qué cree que les entrenó a esos 318? A los nacidos en su casa. ¿En qué cree que los entrenó? En lo que él conocía. En eso les entrenó. ¿Será que Abraham era un guerrero? Sí, uno del Dios Altísimo. Le entrenó a toda esa gente que estaba bajo su dirección, por decirlo así, bajo su cargo, bajo su casa. Le entrenó en mandamientos, estatutos, decretos, preceptos, así como les decíamos al inicio. Y lo que dice en Génesis 26. Abraham oyó la voz y guardó los mandamientos, los estatutos y los preceptos. Esos mismos preceptos son los que, o mandamientos, son los que enseñó Abraham a todos los nacidos y en su casa, a todas las personas que estaban rodeados Abraham, que eran parte de ese núcleo cercano entre sus parientes, familiares, sí, y también sus siervos, aquellos que le ayudaban, los esclavos que tenía. Recordemos que también, también vimos que Faraón le dio la orden que los llevasen a Abraham hasta afuera, ¿verdad? Cuando salió de Egipto. Entonces, él los estaba instruyendo en el camino. Eso es lo que debemos nosotros también hacer, aplicar este testimonio de Abraham. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que conocemos? ¿Qué estamos haciendo con las instrucciones que nos ha dado el Padre? ¿Las estamos enseñando a los que están alrededor nuestro? ¿Los estamos aplicando? ¿O solo lo tenemos allí guardados y archivados en nuestra mente, en nuestro corazón, en el cuaderno, en la hoja en que apuntamos en cada enseñanza y allí queda? No, vemos que Abraham enseñó a sus discípulos, a todos los nacidos en su casa. Y vemos que no eran poquitos, 318. Y por eso a Lot, pues también en los escritos apostólicos, se lo conoce, se dice de él que es el justo Lot. ¿Y por qué era justo? Porque él recibía las instrucciones de Abraham. Porque Abraham fue un enseñador de Torá. Y eso también nos dice los escritos. Vemos, veamos pues un texto que habla del Todopoderoso acerca de Abraham para que podamos entender esto de los discípulos que él tenía, ¿sí? En Génesis 18, adelantándonos pues un poquito, vamos a ver el texto. Génesis 18, versículos 16, 17 al 19. Nos dice, y Yahvé dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahvé, haciendo justicia y juicio,
para que hagan venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y vemos aquí que dice en el 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahvé. Y ya hemos estudiado qué es caminar con Yahvé. Pues es esforzarse por poner por obra las instrucciones del Todopoderoso. Entonces, él enseñaba a su casa, él instruía a su casa, las instruía en Torá, y a ellos fue los que llevó para rescatar a su sobrino Lot. Entonces, aquí también vemos ese principio de guerra, ese principio espiritual de guerra, un principio también de alianzas. Usted no puede ir a la guerra, no puede estar intercediendo, orando con gente que no tiene entrenamiento en Torah, porque no va a estar en el mismo nivel de equipamiento, en el mismo nivel de discernimiento. Quizás si no conocen nada o no o conocen tal vez un poco, pues van a estar en un rango inferior, pero usted no puede dar para que cuiden sus espaldas a aquellas personas que no conocen Torah, que no aplican Torah, que recién están aprendiendo. Usted es el quien debe de ser protector de ellos. Usted que ya conoce, usted que ya guarda las instrucciones, usted es quien va a guardar las espaldas de aquellos pequeñitos, de aquellos que están yendo a la retaguardia. Pero usted no vaya a confundirse, que ellos vayan a guardar sus espaldas por usted. Aquí Abraham armó su propio ejército. ¿Con quiénes? Con sus discípulos, ¿sí? Gente que estaba entrenada en Torah, en Torah, en lo que él conocía. Y allí vemos otro principio de guerra espiritual. Cuando hay santidad en el campamento, hay victoria sobre los enemigos. Él solo y con otros que también se le añadieron, pero vemos que él armó su propio ejército. Él fue y rescató a su sobrino Lot. Tenía la misma visión, el mismo principio, aunque no lo dice explícitamente. Aquí tenemos un testimonio de los cuales nos habla Abraham o nos da Abraham. El versículo 15 y el 16 nos dice, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que habían tomado a Lot. Y los atacó y les fue siguiendo hasta Jova, al norte de Damasco. Génesis 14, 15 y 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Abraham, con ese poco de gente que tenía a su cargo, más los otros que se le unieron, vemos que rescataron todo y aún tomaron botín, ¿sí?
tomaron botín aquellos que iban con él, no sus discípulos, pero veamos. Versículos 17 y 18. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y aquí tenemos un evento clave e importante que tiene pues un gran significado profético y una gran enseñanza para nosotros, porque vemos que quien salió a recibirlo era el rey de Salem, ¿sí? El rey de Salem. Y si dice que era el rey de Salem, entonces esto era donde iba a ser Jerusalén, donde es Jerusalén, en el sitio donde luego se asentaría. Se le conocería como ciudad de Jerusalén. En ese sitio fue porque dice que salió el rey de Salem. Y vemos que este rey de Salem también era sacerdote del Elohim Altísimo, diferente pues a otros sacerdotes que servían a deidades paganas, que servían a los ángeles, a otras deidades. Pero vemos aquí que Melquisedec o Malquisedec en hebreo servía al Elohim Altísimo. Y aquí vemos un testimonio que nos da la Torá, pues que en la época de los patriarcas había un sacerdocio que no era pues el sacerdocio de Leví. Aún Leví no nacía. Estaba en los lomos de Abraham, sí, pero vemos que había un orden sacerdotal, había un sacerdocio. Por eso se conocían las ofrendas, esas instrucciones de ofrenda y todas las que también implica el sacerdocio, porque había un sacerdocio y ese, como vemos, era el sacerdocio en el orden de Melquisedec. Tenerlo presente. Vemos que Abraham se encontró con Melquisedec, le salió al encuentro y le sacó pan y vino. ¿Y qué implica el pan y el vino? Vamos a ver algo clave, una expresión de Yeshua hermosa. Vámonos a los escritos apostólicos, a Juan capítulo 8. Juan 8, versículos 51 al 54. Nos dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto hablaba Mashiach, Yeshua. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron.
¿quién te haces a ti mismo? Respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es nuestro Dios, pero vosotros no lo conocéis. Miremos, Yeshua le dice aquí, ustedes dicen que es vuestro Dios y no era realmente su Dios, que no aplicaban todas las instrucciones. Y pues así hay muchos, no le conocían, invocan el nombre, que se creen que son hijos del Dios Altísimo, que dicen que tienen al Altísimo como su Dios, pero eso es solo de dientes para afuera, como decimos acá en Ecuador, solo de labios hacia afuera, porque si vemos es todo lo contrario, no cumplen las instrucciones. Por eso es que dice, el que escucha su palabra y la guarda, tiene vida eterna. El que escucha, Shema, que es escuchar con atención, que es poner por obra. Entonces, usted tiene que cumplir la palabra, tiene que cumplir las leyes de pureza sexual, tiene que cumplir las leyes de alimenticias, eh, las que hemos estado estudiando y todas las que hay en la palabra. Debemos de dejar aquellas cosas que no son agradables al Padre. Lo que hemos venido estudiando también, inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, homosexualismo y todas esas cosas que son abominación aún para el Padre. Usted no puede decir que es un hijo del abacados, hijo del Dios Altísimo, pues sí tolera o es permisivo con la inmoralidad de todo este tipo sexual, aún de fraudes, de robo en la parte económica o del cumplimiento a medias de la escritura, de la Lashon Hará. El que escucha la palabra tiene vida eterna, el que la pone por obra. Es decir, quien no la escucha, quien no la pone por obra, quien no la cumple, entonces es solo hijo de labios hacia afuera, de apariencia, como les decía Mashiach, sepulcros blanqueados. Dicen ser, pero no son. Acá Mashiach les estaba diciendo, ustedes dicen que es su Dios. Y mire qué fuerte la confrontación de Mashiach al sistema religioso de ese tiempo, que solo le gustaba aprenderse las instrucciones, se conocía la Torá, todo al revés y al derecho, por decirlo así, se lo sabía de memoria, ¿sí? Pero tomaban las instrucciones que le convenían y no toda la palabra del Abba. Así también estamos en los tiempos actuales, queriendo tomar lo que nos agrada, queriendo tomar solo las cosas que nos gustan. Allí mismo en Juan, versículo 55, dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra.
Miremos aquí, a quién les estaba diciendo Yeshua, a generaciones que estudiaban la palabra, a estudiosos que tenían tantos años de estudio, ¿sí? Y les dice, ustedes no le conocen a Dios. ¿Y cuánta gente hay así en estas condiciones? Fuerte, ¿verdad? Y triste a la vez, porque se conocen de memoria la palabra, pero no la es vida en ellos, no la aplican, solo una parte. Y vemos que dice que si él no lo conociera sería mentiroso. Y porque le conoce, es que guarda su palabra. Quien le conoce alaba, entonces es aquel que guarda la palabra. Quien no quebranta las instrucciones, quien no quebranta la Torá. Entonces, quien no conoce alaba es quien está quebrantando las instrucciones. Y pues en este tiempo, el Abba está levantando y debe levantarse porque también lo decidimos nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón, levantarnos como esa generación que conoce al Abba, que conozca su honor, que conozca el poder y la autoridad que Él tiene. Y allí el cumplimiento de la palabra del Abba va a ser fácil. Si Él es el Shaddai para nosotros, si Él es el Rey para nosotros, si Él es nuestro Padre, ¿por qué no seguir sus instrucciones? ¿Por qué no ponerlas por obra? Versículo 56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Vemos acá que dice que Abraham se gozó de que había de ver el día de Yeshua y dice que lo vio y se gozó. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Pues eh, muchos determinan que cuando fue a sacrificar a Isaac es que Abraham vio el día de Yeshua. Sin embargo, aquí él también lo ve, el día de Yeshua. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando estaba allí con Melquisedec. Porque vamos a ver qué dice el libro de Hebreos. En Hebreos, el libro para los hebreos, ya sabemos que es Hebreos, el que cruza, el que decide dejar las tinieblas para traspasar al reino de luz. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 5, nos dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos, eso ya mismo lo vamos a leer en Génesis, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, Rey de Shalom. Shalem, Shalom. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece
sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandato de tomar del pueblo los diezmos según la Torá. Eso está escrito. Luego lo estudiaremos cuando veamos la parte de diezmos en Números y en Deuteronomio. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y miremos aquí. Es un mandato de que los sacerdotes tomen los diezmos de sus hermanos, dice, de aquellos que salieron de los mismos lomos de Abraham. ¿Por qué? Porque cuando estudiemos esa parte de los diezmos, vamos a ver que ese fue un mandato del Abba, que dijo que de los diezmos le pertenecían a los sacerdotes, puestos que ellos estarían ministrando en su Mizcán. Ay, sí, pero es que hoy no tenemos Mizcán. ¿Cómo es que va a decir eso? Hoy no tenemos tabernáculo, pero tenemos uno mejor. Este tabernáculo, este que tenemos aquí. Cuando veamos Éxodo, vamos a ver cómo cada parte del tabernáculo está relacionado a nuestro cuerpo. Versículos 6 y 7 de Hebreos 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, aquí está hablando de Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, Melquisedec era mayor que Abraham. Melquisedec, tengámoslo presente. Versículos 8 al 11. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonios de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, sí, en el sacerdocio levítico se recibió el pueblo la Torá de forma escrita, como lo tenemos aquí en la Torá, pero como hemos venido estudiando, ya había una Torá que era conocida por todos, por los descendientes de Adán. Abraham, los descendientes de Noah. Abraham, vemos aquí, bajo el sacerdote de Melquisedec, tenía también estatutos, decretos, mandamientos. Y aquí en este versículo hace la pregunta de qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Entonces, aquí vemos dos
órdenes sacerdotales. Entonces Melquisedec no era que un simple nombre de un hombre, no, se estaba hablando de el orden sacerdotal, ¿sí? Un orden que era ejercido en ese tiempo y que está vigente ahora también. Aarón, sí, el hermano de Moisés, sí, ya dejó de ser su nombre y pasó a ser el nombre de una orden sacerdotal, orden de Aarón, sacerdocio arónico, como se lo conoce también, que se refería pues a la descendencia de Aarón, porque eso le fue dado por el Padre, también cuando lo estudiemos. Aquí también el sacerdocio de la orden de Melquisedec, como vemos, se habla de sacerdocio. Recordemos que el Padre escogió a su pueblo para que sea un reino de sacerdotes y gente cados. ¿De sacerdote en qué orden? ¿En el orden arónico? No, en el orden de Melquisedec. Versículo 12 de Hebreos. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿De Torá? ¿De qué Torá? ¿Será que ya está abolida? ¿Será que de toda la estructura legal? No, de las leyes sacerdotales, de los temas de ofrendas, de vestiduras sacerdotales, de los sacrificios, ¿verdad? Si hemos estudiado el libro de Levítico, veíamos allí, o vemos allí, cómo habría ofrendas por el pecado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cambió. No es que cambió toda la Torá, no es que iba a cambiarse toda la Torá, porque vemos que hay un sacerdocio mejor, un sacerdocio superior en el orden de Melquisedec. Versículos 13 al 18. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar, porque manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Judá, de la tribu de la cual nada habló Moshe tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la Torá del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso está en los Salmos. Y dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué mandamiento es el que queda abrogado? El del sacerdocio por herencia, el sacerdocio levítico. Recordemos que eso era a los hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque ya tenemos un mejor sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec, que es dado por una vida indestructible, una vida incorruptible. Luego, Abraham, pues también empezó a ejercer este sacerdocio en el orden de Melquisedec, no por línea biológica o por herencia, sino por su vida, porque era el enseñador
de justicia, como leímos en el capítulo 18 de Bereshit. Él era quien iba a instruir a sus generaciones, como leímos en la porción que estamos estudiando ahora. Él era quien instruía a su casa, a sus discípulos, a que anden en el camino del Todopoderoso. Eso es lo que está buscando el Abacados en estos tiempos. Que también seamos parte de ese sacerdocio en el orden de Melquisedec. ¿Cómo? Poniendo por obra las instrucciones, andando en el camino y enseñando a los demás a que anden en el camino. Versículos 21 y 22 de Hebreos 7. Porque de otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Miremos entonces, ¿qué es lo que estaba viendo Abraham en ese encuentro con Melquisedec? Pues él estaba viendo el día de Yeshua, el día en que Yeshua era constituido sacerdote en el orden de Melquisedec. Abraham pudo mirar eso. Recordemos que Abraham era profeta y dice que lo vio y se gozó. Sí, también vio la sombra profética en Isaac, cuando estudiemos lo de Isaac. Pero vemos acá que también miró el sacerdocio de Yeshua en el orden de Melquisedec. Sí, en Isaac miró a Mashiach, a Yeshua, como una ofrenda, pero acá lo estaba viendo como sacerdote, ¿sí? Y más con el pan y el vino, que en Mateo 26 también Yeshua sabemos que sacó pan y vino. ¿Y qué es el simbolismo del pan y el vino? Aquí viene algo importante, pues esto del pan y el vino era parte de una Torá humana, por decirlo así, instrucciones humanas de costumbres, de leyes de hospitalidad, que sí también estudiaremos más adelante, en que se debía de proteger al invitado, al que llegaba a una casa. Eran unas leyes que se daban en esa época, que le daban pan y vino, el refrigerio acostumbrado para los hombres que volvían de la guerra. Algo también profético. Y sabemos que Yeshua también sacó pan y vino en la cena de Pesa con sus discípulos, la que conoce como la cena del Señor, que no es cena del Señor, era la cena de Pesa con sus discípulos. Ese vino también es el que miró a Abraham en este episodio con Melquisedec. Y vemos que se alegró porque era previo a la restauración, era previo a la restitución, al desenlace de una manera más profunda a todas las promesas que se le dio a Abraham. Abraham miró porque Abraham era profeta. ¿Será que estamos mirando lo que el Padre nos está mostrando en estos tiempos?
miró todo un desenlace en todos esos eventos. Aquí estaba mirando aquello que sucedería con Yeshua. Y este encuentro es algo profético, sí, sombra profética que también queda para nosotros. Un ejemplo de que había un sacerdocio antes del orden de Leví. Nunca dejó de haber sacerdocio. Adán también fue sacerdote en el orden de Melquisedec. Y luego los que le siguieron, Shem, Osem, en esta época, en la de Abraham, que es Melquisedec, como lo dicen muchos sabios, en- o piensan que es muchos sabios. Pues Sem también era sacerdote en el orden de Melquisedec y era pues el que tenía una vida indestructible, una vida conforme a la Torá, una vida conforme al Abba, caminando con el Abba. Y vemos entonces acá sacerdocios, leyes y cuestiones sacerdotales también. Volvamos a Bereshit. Bereshit, versículos 19 y 20. Dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Miremos aquí en esta parte cómo le reconoció Melquisedec que todo provenía del Abba, cómo honra al Altísimo. Y vemos que le dice además la Escritura, y le dio a Abraham los diezmos de todo, lo mismo que leímos en hebreo. Aquí le dio a Abraham de los diezmos de todo, sin templo, sin Mizcán y sin sacerdocio levítico. Aquí tenemos un testimonio, la Torá de los diezmos, que no tiene que ver con templo, que no tiene que ver con Leví solamente, sino con el rol sacerdotal. Y un rol sacerdotal como lo tenemos hoy, en el orden de Melquisedec. Y quien tiene acceso a esos son por llamados, y no llamados del hombre, sino por el llamado del Altísimo, y por una vida en cumplimiento de la Torá, de la sujeción al estudio de la Torá, de vivir en tiendas, estudiando y poniendo por obra. Ellos son los que acceden al sacerdocio, siendo pues un solo sacerdote o un solo sumo sacerdote, quien es Yeshua HaMashiach. El resto, pues solamente cumplimos funciones sacerdotales que se ejercen. Pero aquí vemos que había una ley del diezmo. Abraham conocía ese principio. Y pues no solamente Abraham, sino todas las naciones de esa época, pues pagaban el 10%. Eso lo daban como tributo a los reyes, a los gobernantes. Es decir, que el diezmo tiene un principio espiritual, que es tributar al rey, reconociendo la soberanía de él como nuestro protector, como mi protector, como mi proveedor. Porque Malquisedec le dice, bendito sea el Elohim que entregó a tus enemigos en tus manos. Miremos que está reconociendo la soberanía del Todopoderoso y por eso Abraham le da
a quien ministra al Altísimo, le da los diezmos de todo. Honra a nuestro Padre por la protección, por el favor que le dio. Aquí tenemos, como hemos venido estudiando, mandamientos. Vemos el sacerdocio, vemos el instruir a todos los que están a nuestro alrededor. Y vemos también aquí Torá del diezmo, que existía en la época de los patriarcas. Y veamos algo más. Versículos 21 al 23. Nos dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Yahvé, Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham tenía derecho al botín. Eso también lo vamos a ver, que conocían de esa instrucción de tomar el botín, de repartición en botín, pero vemos que él le dijo, yo no voy a tomar nada de eso que es tuyo. ¿Para qué? Primeramente, para evitar sobornos, malos entendidos. Y aquí también se aplica leyes de guerra que están en Deuteronomio 20 y Números 31. ¿Sí? Y dice que, versículo 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Agner y Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Es decir, nadie de la casa de Abraham iba a tomar botín, solo los que se unieron a ellos. Entonces, vemos que también conocía de repartición del botín de guerra. Vemos entonces también leyes de guerra que conocía Abraham y todos los que estaban en esas regiones, incluidos los reyes de Sodoma, Agner, Escol y también Manré. Y veamos, ¿dónde está eso? En Deuteronomio 21. Si me regalan unos minutitos para cerrar bien. Deuteronomio 21. Que ya estamos por terminar. Para que quede 21. Nos dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahvé, tu Elohim, está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Vemos aquí cómo va a dar una instrucción de guerra, leyes de guerra. Y vemos que si iban a la guerra contra los enemigos, no tenían que tener temor de ellos. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso es quien estaría con el pueblo de Israel, con quienes iban a la guerra. Abraham conocía de este principio. Miremos en Deuteronomio 2, versículos 33 al 35. Nos dice, mas Yahvé nuestro Elohim lo derrotó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, y no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Pues esa fue la instrucción del Todopoderoso contra Sehón, contra On también, contra Og también, ¿verdad? Que destruyeran todo.
que simplemente tomasen el ganado y los despojos. Toma de botín. Conocían leyes de botín, al igual que Abraham con Abraham. Y vámonos a Números 31, donde también hay estas instrucciones de guerra, de reparto de botín. Números 31, del 11 al 12, para poner el contexto. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestia, y trajeron a Moshe y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Allí mismo, versículo 21. Ustedes ya después pueden leerse todos estos capítulos. Versículo 21 al 24. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la Torá que Yahvé ha mandado a Moshe. Ciertamente, el oro y la plata, el bronce, el hierro y el estaño, todo lo que resiste al fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste al fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis al campamento. Entonces, miremos que luego de la guerra, de la venganza contra Madián, también tomaron botín. Y aquí hay una ordenanza de cómo debía de actuar con esa repartición del botín. Abraham, ¿qué dijo? Yo no voy a tomar de ese botín. ¿Para qué? Para guardar el corazón de él, de su pueblo, de su gente, y para guardar también a que el rey de Sodoma no dijera que él había enriquecido por su causa, sino que él estaba dando, Abraham le estaba dando honra al Todopoderoso, de que él es quien le había hecho prosperar y quien le haría prosperar. En el versículo 26 al 27 de Números, nos dice también: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación. Entonces, miremos que eran leyes de repartición de botín, que luego se enumerarán también, pues en el libro de Deuteronomio, como ya lo leímos, de cómo repartir el botín. Ustedes lo pueden estudiar más a profundidad, porque hasta que lleguemos allá va a ser bastante tiempecito, entonces ustedes lo pueden ir leyendo. Entonces, Abraham no era que porque se le ocurrió, ¿verdad?, de que tenía que tomar botín. No, eran normas que habían en el antiguo Medio Oriente y muchas de esas alineadas a la Torá del Abba. ¿Por qué? Recordemos que descendemos de una misma raíz, Noah. Y esas normas eran comunes, ¿sí? Venimos de ese tronco común que es Noah. Desde allí viene toda una generación que dio origen a las 70 naciones. Por eso tenían una base conforme a las instrucciones del Todopoderoso. Un grupo sí guardó y preservó las instrucciones, como Shem y Abraham, y luego los patriarcas Isaac, Jacobo, que con ellos es muy diferente. Pero al inicio
tenían muchísimas normas que se fueron añadiendo, normas humanas, y por eso es que muchas de las costumbres de Babilonia, Código de Hammurabi, donde hay algunas leyes, también están allí. Otras naciones en Egipto, por ejemplo, tienen también una base común. No se puede decir, como algunos escritores, que Moshe copió de Babilonia. Eso no va de acuerdo al diseño. Vemos que había normas que venían desde el inicio, desde Adán que conocía estas normas. Y habían otras normas, ¿verdad? Como las de la generación cainita, que ellos pues mataban, había fornicación, armas de destrucción y todas esas cosas, se edificaban ciudades, eran totalmente diferentes. Recordemos que Abraham salió de su tierra y su parentela. Él andaba con su casa, como un nómada, por decirlo así. ¿Por qué vivía en tiendas? Porque esperaba de ese diseño de superior dado por el Padre. Él cumplía esas normas, todas estas que hemos visto hoy, leyes de guerras, diezmo, y también vemos que había un sacerdocio. Entonces, cuando vio a Melquisedec, allí vio a Yeshua. Vemos que se gozó y se alegró, porque Abraham, él no caminaba a ciegas, él tenía emuná, porque podía mirar proféticamente y miró muchísimas cosas de las promesas que le hizo el Abba. Recuerda que le dijo, mira las estrellas, mira la arena, mira esta tierra, te la daré a ti, a tu descendencia. Él miró el carnero, que era para el sacrificio en lugar de su hijo, y miró también a Melquisedec, sombra profética de Mashiach, el sacerdocio que se iba a establecer, la renovación del pacto. Luego de todo ese proceso, ya estaba determinado previamente por el Abba. Instrucciones, sí, que están aquí en la Torá, instrucciones que nosotros debemos ver y analizarlas, porque cada vez hay nuevas cosas, hermosas cosas que el Padre nos revela, nos da a conocer, que si nosotros miramos con los ojos adecuados, con humildad de corazón, con sencillez, para aprender y para poder extraer eh, esas cosas hermosas de la Torá para ponerlas por obra. Recordemos que toda la Torá, toda la vida de los patriarcas está llena de instrucciones dadas por el Abba. Están llenas de testimonios, aún del Abba. Están llenas de testimonios de ellos, de aquellos que ponían por obra lo que el Abba hablaba, lo que el Abba decía. Que el Abba nos dé pues la sabiduría en todo tiempo para seguir mirando y que podamos decir que la Torá estaba desde el principio, que no solamente empezó con Moshe en el Sinaí, vemos que ya había Torá y que podamos ver lo que el Padre quiere mostrarnos para este tiempo, pero sobre todo que de esta instrucción también podamos ver, tomar ese testimonio de Abraham que instruía a su casa, que guardaba las enseñanzas del Todopoderoso, guardaba sus instrucciones y que también podamos mirar el sacerdocio en el orden de Melquisedec, dado a Yeshua, sí, como sumo sacerdote, pero también a los que son llamados por el Todopoderoso. Shalom Alejem.